Hola amigos, nuestro estudio bíblico de hoy es Jesús, Dios hecho hombre, parte 1. ¿Desde cuándo existe Jesús? Muchas personas preguntan, pero si Jesús es el Hijo de Dios, pero ¿desde cuándo existe Jesús? Bueno, querido amigo, la palabra de Dios nos va a enseñar en esta serie Jesús, Dios hecho hombre, eh, respuestas concernientes a estas preguntas que tú te estás haciendo. Lo primero, déjame responderte que el libro de Miqueas, el capítulo número 5 y el versículo número 2, nos dice desde cuándo existe Jesucristo. Miqueas capítulo 5, verso 2 dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña para ser contada entre la familia de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas capítulo 5, versículo número 2. Gracias, pastor, ya entiendo. Cuando la Biblia me dice que Jesús es el Hijo de Dios, no se está refiriendo a que Jesús fue creado por el Padre en un tiempo. Lo que la Biblia me está diciendo es que es otro título más que se le otorga a Jesús en sus funciones de Dios Salvador, de Dios hecho carne. El libro de Miqueas dice que Jesucristo debía nacer en Belén de Judá. Belén, muy pequeña de la familia de Judá, pero de ahí saldría el Señor, el libertador, el Mesías, el ungido de Jehová, y sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, ¿desde cuándo existe Jesucristo? Jesucristo existe desde la eternidad, desde el principio. Jesús no tiene principio, Jesús no tiene fin, por eso es Dios. Dios hecho carne. ¿Y de quién es quién es Jesús? De acuerdo a la Santa Biblia, buscamos en San Juan capítulo 1 y el versículo número 1 y leemos el versículo número 14. El Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo número 14 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era con Dios. Interesante. Entonces, en el versículo número 1 del Evangelio de San Juan, el apóstol Juan le introduce la divinidad de Jesús, mostrándole a los judíos que Jesús el Mesías precisamente es el Verbo de Dios. En pocas palabras, Juan está haciendo una alusión a la palabra Bereshit de Génesis 1:1, que significa el principio. Y está diciendo que Jesús es el principio que se hizo carne. Y designa la palabra, el verbo, el logos, como el origen de la creación de Dios en el sentido de preeminencia y preexistencia. Así que lo interesante es que en el versículo número 14 dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, la palabra, el Dios encarnado, el Dios desde la eternidad, vino y habitó entre nosotros, conforme a la profecía, y se hizo carne, se hizo humano, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué interesante saber que nuestro Señor Jesucristo está intercediendo en este momento en el santuario celestial, porque Él es Dios, porque Él vino a este mundo, porque fue anunciado por todos los profetas y cumplió todo lo que Él estaba escrito. En San Juan capítulo 17, versículo número 5 dice Jesucristo lo siguiente: ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiese. San Juan 17:5. Esta oración la hace Jesús en el huerto del Getsemaní, previo a ir por la vía dolorosa del Gólgota y morir en la cruz de Calvario, conforme a lo que la Escritura decía en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mientras Jesús está ahí, Jesús habla con su Padre Celestial
y le dice, Padre, no es lo que no es mi deseo, sino hacer tu voluntad, Padre. Si este sacrificio que voy a colocar te agrada para rescatar al ser humano, en tus manos, Señor, yo voy a encomendar mi espíritu. Y Jesús escuchó la voz del Padre, donde el Padre, a través de los ángeles que le estaban hablando a Cristo Jesús, le daban ánimo y le estaban expresando que realmente no había otra solución por la cual el ser humano se podía salvar, excepto que Dios, a través de Jesucristo, pudiera expiar el pecado del ser humano. Pero es interesante que Jesús dice, yo confío en ti, Señor. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Pero en ese momento Jesús le dice al Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que yo he tenido y que tuve desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo acerca de Jesucristo? El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, su primera carta de Timoteo capítulo 1, primera Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Está el misterio de la iniquidad que hemos estudiado en estos cursos bíblicos cuando explicamos acerca de la tiranía de Satanás. Cómo Luzbel se convirtió en Satanás. ¿Cómo es que se convirtió? Pues quiso tener el trono de Jesucristo, sentarse en el trono de Cristo, expulsar a Cristo, y fue expulsado él por Cristo del cielo. Vimos que ese conflicto se trasladó aquí al planeta Tierra cuando nuestros primeros padres desobedecen la palabra de Dios. Vemos que hay un usurpador ahora que vive en este mundo con los demonios para destruir al ser humano, pero Dios, desde la salida de Adán y Eva, le declaró la guerra a Satanás en Génesis 3:15 y da la primera profecía del Mesías cuando dice que el Mesías le aplastaría a la serpiente en la cabeza a través de su sacrificio. Y vemos a Jesús representado en las túnicas de pieles que visten a Adán y Eva de su desnudez cuando salen del jardín del Edén. Pero ahora el apóstol le recuerda a Timoteo, le dice, mira, está el misterio de la iniquidad, del pecado, pero está el misterio de la piedad, el misterio de la salvación, el evangelio de Cristo Jesús. Ese misterio que nadie podrá entender, pero Dios lo ha revelado en la persona de Cristo. Es que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pues bien, Timoteo, ese misterio Dios lo ha revelado en la persona de Jesús, del amor de Dios incondicional por el ser humano. Y Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Jesús está en el santuario celestial, intercediendo por nosotros. Jesús te ama. Nosotros somos representantes de Jesús en esta tierra, como mensajeros de la gracia de Cristo, anunciando el misterio de la piedad, que Dios se hizo carne y derrotó la muerte, se levantó, fue recibido en gloria, predicado por los gentiles ahora, visto por los ángeles en su resurrección, anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, glorificado en gloria nuevamente. Mis queridos hermanos, que el Señor te bendiga. Jesús existe desde la eternidad. Querido Padre, gracias porque tenemos un Salvador grande, portentoso, poderoso, que se llama Jesucristo, que habita desde la eternidad en el seno del Padre Celestial, que se hizo humano, que habitó entre nosotros, nos mostró tu gloria, tu carácter, pagó el precio de nuestra alma en la cruz, resucitó y fue recibido arriba en gloria. Oh Dios del cielo, gracias porque el que cree en Cristo Jesús tiene la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.